Hola a todos, mis queridos amigos de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, listos para desentrañar juntos los misterios y las sorpresas del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy traemos un tema que, les aseguro, va a dar muchísimo de qué hablar. Vamos a sumergirnos de lleno, hasta la médula, en el universo de dos de las estrellas más rutilantes y queridas del firmamento turco, el carismático Can Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado, estamos hablando de esa pareja icónica que conquistó corazones a nivel mundial en la inolvidable serie Erkenci y que, desde entonces, ha sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y fantasías por parte de sus fervientes seguidores. Pero hoy, mis queridos amigos, no vamos a detenernos en los chismes habituales, en los susurros de pasillo o en las viejas habladurías que ya todos conocemos. Hoy vamos a explorar unas palabras explosivas, unas declaraciones que han salido a la luz recientemente y que, créanme, son tan inesperadas como contundentes. Unas palabras que podrían redefinir por completo nuestra percepción de su relación, de su pasado compartido, y quizás, quién sabe, hasta de su futuro individual. Así que si son fans apasionados de Can y Demet, si disfrutan de las historias que se esconden detrás de las cámaras, de las verdades que se revelan una vez que se bajan los telones, o si simplemente les encanta estar al tanto de las últimas y más jugosas novedades del vibrante mundo del entretenimiento, entonces, por favor, quédense conmigo hasta el final de este recorrido, porque esto se pone intensamente interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de revelaciones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese poderoso botón de suscripción que ven por ahí. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creando el contenido que preparamos con tanto cariño y dedicación, pensando siempre en ustedes. El contenido que hacemos es para ustedes. Ya saben, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido, y continúa siendo, un imán irresistible para los medios de comunicación, para la prensa rosa y por supuesto para el público. Su química en pantalla era algo que se palpaba, que se sentía, que electrizaba a cada espectador. Esa chispa innegable, esa conexión que trascendía la pantalla y hacía que miles, millones de personas conectaran de forma profunda y emocional con sus personajes, Sanem y Can, era algo realmente especial. Y como era de esperar, esa conexión tan potente, tan palpable en la ficción, traspasó la barrera de la pantalla, alimentando un sinfín de historias, de rumores, de fantasías sobre una posible relación sentimental en la vida real, fuera de los focos y de los sets de rodaje. Durante un tiempo los rumores eran persistentes, apuntaban a que sí, que estaban juntos, que vivían un apasionado romance, que su química en pantalla se había trasladado a su vida privada. Vimos fotos, comentarios en redes sociales que parecían confirmarlo, momentos compartidos en eventos públicos que alimentaban desmesuradamente la fantasía de sus seguidores más fervientes. Parecía que el cuento de hadas se estaba haciendo realidad para muchos. Pero como suele suceder, y esto es una constante en el vertiginoso y a veces engañoso mundo de las celebridades, las cosas no siempre son exactamente lo que parecen, o al menos, no son presentadas ni percibidas de la forma en que nos las venden o en la que nosotros mismos las idealizamos. Y aquí es precisamente donde entran en juego esas palabras de las que estamos hablando, esas declaraciones que prometen revolucionar nuestra visión. Palabras que, según afirman diversas fuentes y se detalla en reportajes recientes que han estado circulando, provienen directamente de la voz de Can Yaman. Unas declaraciones que al parecer, son bastante contundentes, directas y que apuntan en una dirección completamente inesperada, distanciándose drásticamente de esa imagen idílica y romántica que muchos habíamos construido en nuestras mentes, que muchos habíamos llegado a creer como una verdad irrefutable. No se trata de un simple estábamos saliendo, o somos buenos amigos, frases comunes que a menudo se utilizan para evadir o para dar respuestas ambiguas. No, mis amigos, esto va muchísimo más allá. Según lo que se está comentando y analizando en profundidad, Can Yaman habría hecho unas afirmaciones que podrían interpretarse, sin lugar a dudas, como una desestimación bastante clara de la naturaleza de su relación con Demet Özdemir, o al menos de la forma en que esa relación fue percibida e interpretada por el público y los medios a nivel mundial. Imaginen por un momento la escena. Ustedes son fans incondicionales de una pareja de actores. Han seguido con pasión cada uno de sus proyectos juntos, han admirado la profundidad de su conexión en pantalla, han devorado cada noticia y cada rumor sobre su supuesta relación en la vida real. Y de repente uno de ellos, en una entrevista sincera o en un comentario espontáneo, dice algo que les obliga a cuestionar todo lo que creían saber, todo lo que habían dado por sentado.
Es como si de repente se apagara una luz brillante que creían que brillaba intensamente en la oscuridad, revelando un panorama diferente. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que parece estar sucediendo en este momento. Se habla con insistencia de que Can Yaman en un momento dado, habría insinuado, e incluso afirmado de forma más directa, que la relación que el público creía que existía entre él y Demet, o la intensidad romántica que se le atribuía a esa conexión, no era más que una construcción, una ilusión, una fantasía creada por la magia innegable de la televisión, por la potencia de las historias bien contadas y, por supuesto, por la poderosa ilusión y el deseo de los fans de que esa ficción se trasladase a la realidad. Es decir, que la química arrolladora que veíamos en cada episodio de Erkencicus era eso precisamente, magia televisiva, una interpretación magistral de sus personajes, y que lo que sucedía fuera de cámaras, la naturaleza de su relación personal, o la interpretación que el público hacía de sus interacciones, distaba mucho de ser un romance consolidado, apasionado y duradero como se especulaba. Esto sin duda alguna representa un golpe directo, un cuestionamiento frontal a la narrativa que muchísimos hemos construido en nuestras mentes, a esa historia de amor en la vida real que se sumaba y se enriquecía a la ficción que tanto nos gustaba y que tanto nos conmovió. Y si estas palabras son ciertas, si se confirman y se contextualizan adecuadamente, tendrían implicaciones realmente importantes y multifacéticas. Por un lado, para los fans más acérrimos y románticos, podría ser un momento de cierta decepción, un despertar de la fantasía, un choque con la realidad que a veces duele. Pero por otro lado, también representa una forma de honestidad brutal, una oportunidad para aclarar las cosas de una vez por todas y, quizás, para poner un punto final definitivo a la especulación desenfrenada que ha rodeado sus vidas personales durante años. Además, el contexto en el que se habrían dado estas declaraciones es absolutamente crucial para entender su verdadero alcance y significado. ¿Fue en una entrevista íntima y sincera destinada a aclarar rumores persistentes? ¿Fue un comentario casual durante una conversación privada? ¿Fue una respuesta directa y sin rodeos a una pregunta específica sobre la naturaleza de su relación con Demet? Las fuentes que han filtrado esta información sugieren fuertemente que estas palabras habrían surgido precisamente con el objetivo de desmitificar esa imagen de un romance apasionado y duradero, de poner tierra de por medio entre la cautivadora ficción de Erkencicus y la compleja realidad de sus vidas privadas y profesionales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y digna de análisis profundo. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llevado a Can Yaman a hacer estas declaraciones en este momento particular, después de tanto tiempo? ¿Es que acaso hay algo que quiere comunicar con urgencia, algo que siente la necesidad imperiosa de aclarar, de rectificar? A veces, cuando una figura pública de la talla de Can Yaman se pronuncia de forma tan rotunda y categórica sobre un tema que ha generado tanta expectativa y tanta conversación, suele haber una razón de peso detrás. Podría ser que esté simplemente cansado de los rumores constantes y agobiantes, que desee proteger su privacidad y la de sus seres queridos, o que en un acto de madurez y transparencia, simplemente sienta la necesidad de ser honesto y abierto con su público, con las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera. Lo que sí está claro, y esto es una conclusión casi inevitable si las informaciones son correctas, es que estas declaraciones, si se interpretan como se están haciendo y como se están comentando, sugieren que la relación entre Can y Demet, tal como la imaginábamos y como la deseábamos muchos, fue más una obra maestra de arte audiovisual, una colaboración profesional excepcional, que un idilio sentimental profundo y trascendental en la vida real. Esto, por supuesto, no demerita en absoluto la conexión mágica que tuvieron en pantalla, que fue precisamente lo que los catapultó a la fama internacional y los hizo tan exitosos y queridos. Pero sí nos invita, de manera muy elocuente, a separar la genialidad del personaje de la individualidad del actor, la cautivadora ficción de la compleja y a menudo enigmática realidad. Pensemos por un momento en cómo funcionan estas dinámicas en la exigente industria del entretenimiento. Los actores son, ante todo, maestros de la interpretación, artistas capaces de transmitir emociones profundas, complejas y tremendamente creíbles. Esa intensidad, esa pasión, esa conexión que vemos en pantalla es su trabajo, su arte. Su talento desplegado en su máxima expresión. Y en el caso particular de Can Yaman y de Demet Özdemir, esa conexión fue tan poderosamente auténtica en la ficción que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Es por lo tanto completamente natural y humano que el público, al ver tanta complicidad y tanta química, desee fervientemente que esa magia se extienda y se manifieste también en sus vidas privadas.
Es el anhelo de que las historias que nos enamoran en la pantalla tengan su reflejo en la vida real. Pero la vida privada de las estrellas, esa esfera íntima y personal, es a menudo mucho más compleja, delicada y reservada de lo que aparenta desde fuera. Existen compromisos profesionales, diferencias personales innegables, trayectorias individuales que toman rumbos distintos, intereses y prioridades que pueden no coincidir. Y es posible e incluso probable que a pesar de la química excepcional que compartieron en el set de rodaje y de la amistad que puedan haber cultivado, sus caminos personales no se hayan alineado de la manera necesaria para formar una relación duradera o, sencillamente, una relación romántica tal como muchos la imaginaban o la idealizaban. Las palabras de Can Yaman, según lo que se está reportando y analizando, parecen ser, en esencia, un intento deliberado y meditado de poner fin a esa interpretación errónea, a esa construcción colectiva de un romance. Un recordatorio firme y claro de que, al final del día, son dos profesionales excepcionales que compartieron un proyecto laboral de gran éxito, un proyecto que los unió temporalmente, y que la narrativa romántica que se creó a su alrededor fue, en gran medida, alimentada tanto por la propia audiencia ávida de historias de amor como por los medios de comunicación que encontraron en ellos una pareja perfecta para generar interés. Es un poco como cuando ves una película de amor que te conmueve profundamente, te enamoras perdidamente de los protagonistas y, como espectador, deseas con todas tus fuerzas que se casen en la vida real, que su amor de ficción se convierta en una realidad palpable. Y a veces, maravillosamente, sucede. Pero otras veces simplemente fueron actores increíblemente talentosos que supieron dar vida a unos personajes y a una historia de amor de forma magistral. Y en este caso específico parece que Can Yaman está diciendo, de manera contundente, fuimos increíblemente buenos actuando. Y eso fue, en gran medida, lo que vieron. Ahora surge una pregunta inevitable y sumamente interesante: ¿qué implicaciones tiene todo esto para The Method de Mir? Bueno, hasta el momento, no hemos escuchado directamente sus declaraciones al respecto, no ha habido una respuesta oficial de su parte a estas supuestas afirmaciones de Can. Sin embargo, es absolutamente natural y esperable que unas palabras tan contundentes, tan directas y tan significativas de su excompañero de reparto y para muchos de su exnovio, tengan, sin duda alguna, un impacto en ella. Podría sentirse, por un lado, liberada de la presión constante de los rumores y de las expectativas del público. O quizás, y esto también es una posibilidad, podría sentirse un poco herida o incomprendida por la forma en que, a su parecer, se ha desestimado o minimizado esa conexión que ella sí pudo haber vivido o experimentado de una manera particular. Solo el tiempo y quizás futuras y esperadas declaraciones de su parte nos lo dirán con certeza. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la figura de Can Yaman, desde que irrumpió en la escena internacional, ha generado una cantidad de atención mediática y de interés público verdaderamente masiva. Su carisma arrollador, su imponente físico y su talento actoral innegable lo han convertido en una estrella de alcance verdaderamente internacional. Y sus declaraciones, por sencillas, ambiguas o directas que parezcan, suelen tener un eco resonante y significativo en la prensa especializada, en los medios de comunicación en general y, por supuesto, entre sus millones de seguidores repartidos por todo el planeta. Así que, mis queridos amigos, aquí tenemos un giro argumental, un desenlace inesperado y fascinante en la ya de por sí intrigante historia de Can Yaman y The Method de Mir. Unas palabras que desafían nuestras expectativas, que nos obligan a reflexionar profundamente sobre la delgada y a menudo difusa línea que separa la ficción de la realidad y sobre la forma en que nosotros mismos, como público, construimos nuestras propias narrativas y expectativas en torno a las celebridades que admiramos. En resumen, y para recapitular los puntos clave de este análisis, si las informaciones que han surgido son correctas y se confirman, Can Yaman habría dejado meridianamente claro que la intensidad de la relación que el público imaginaba y especulaba con The Method de Mir no se corresponde del todo, o quizás ni remotamente, con la realidad de lo que fue su vínculo personal fuera de las cámaras. Que la química arrolladora y cautivador que presenciamos en cada episodio de Erkencicus fue, en gran medida, el resultado de un trabajo actoral excepcional, de una entrega artística absoluta, y no necesariamente el reflejo directo y fiel de un romance profundo, apasionado y duradero que se extendiera más allá de los límites del set de rodaje. Es una forma, sin duda alguna, de poner un punto final definitivo a la especulación desenfrenada y de recordarnos la diferencia fundamental, y a menudo olvidada entre el mundo de la actuación, donde las emociones se interpretan, y la vida privada, donde las emociones se viven. Espero sinceramente que este análisis detallado les haya parecido tan intrigante,
tan revelador y tan estimulante como a mí me ha resultado prepararlo para ustedes. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia, contextualizarla y analizar sus posibles implicaciones con todos ustedes. Ahora y como siempre me encantaría saber qué opinan ustedes, qué les ha parecido esta revelación. ¿Les han sorprendido estas supuestas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que la química tan palpable en pantalla siempre debería tener, o debería esperarse que tenga, un reflejo directo en una relación en la vida real? ¿O consideran que es fundamental separar el trabajo del artista de su vida privada? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y participar activamente en la conversación que se genera. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle ese poderoso y fundamental me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo, a que la plataforma nos tome en cuenta y a que podamos seguir trayéndoles contenido de la más alta calidad, analítico y entretenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, con aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo y de los análisis profundos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir conectados con nosotros y no perderse nada, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa pequeña campanita de notificaciones. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones, que estamos preparando con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias de todo corazón, por acompañarme hasta el final de este recorrido tan intenso y revelador. Ha sido un placer inmenso compartir este momento con ustedes. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.